Nuevo bloque en Entre Líneas. Decíamos que teníamos una nota con el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, que nos cuenta sobre su libro que acaba de presentar, una vacuna contra la decadencia, ¿no? En su faceta de ensayista el ministro, Sí. ¿no? No solamente tiene que manejar la economía de Córdoba en este contexto complejo, Sí, inflacionario y complejo para las administraciones, sino también, bueno, junto con otros economistas han hecho un estudio de los grandes males económicos argentinos. Así es. Bueno, y por supuesto que allí está metida la actualidad y también hablamos de eso con el ministro Osvaldo Giordano en esta nota que les presentamos. Bueno, ministro, vamos a arrancar por la cuestión del libro, ¿no? Que es lo que nos convoca y después seguramente va a derivar en la realidad nacional, que también tiene vínculo con la cuestión del libro. ¿Por qué este libro y por qué una vacuna contra la decadencia el título? Es un poco como todas estas cosas de casualidad y otra por una razón profunda. La casualidad, bueno, es que en plena pandemia me invitaron a una charla en la Universidad de Villa María, en Zoom, con un ex compañero de la facultad, y como me dio plena libertad y bastante tiempo, se me ocurrió hablar de las razones por las cuales nos va tan mal a la Argentina, que creo que en eso no hay duda, ¿no? De que nos va mal, me parece que ahí no hay mucho disenso. Pero la más profunda es que, justamente, por eso que nos va mal, además nos va mal y veo que hay reacciones como mínimo inapropiadas. Me debería decir cuatro que a mí me generan, y bueno, y a mis compañeros, digamos, del libro nos generan bastante rechazo, que es, bueno, o la gente que directamente dice me voy, que son las menos, pero que se va del país, o la que dice me gustaría ir, pero no me voy, pero me quedo enojado, con mala onda, o la que dice, mira, esto viene mal, está mal y va a seguir mal y se toma, ¿no?, todas las mañanas una pastillita de resignación y dice, bueno, yo me arreglo la mía y ya me resigno a que el país no va a funcionar. Y la cuarta, que diría la más grave, es la que piensa, bueno, todavía tengo esperanza, pero tiene que venir un Salvador, un Mesías que resuelva esto. Y creo que son todas incorrectas porque la Argentina tiene potencialidad, el tema es que nunca vamos a la cuestión central y es el tema central del libro. Es decir, bueno, ¿por qué nos va mal? Y nos va mal básicamente, si bien son muchos los motivos, el más importante es que el Estado funciona muy mal. Y esto no tiene que ver con el tamaño del Estado, no es que el Estado sea muy grande o muy chico, porque hay experiencia en el mundo de distintas variables de tamaño y les va mucho mejor, sino en la mala calidad del Estado. Un Estado que funciona mal, que cobra mal impuestos y que gasta mal. Y cuando nos metemos en eso, lo que encontramos, contrario a lo que está bastante instalado en el debate político, el problema de la grieta, de que, bueno, somos muy intolerantes, que no hay falta de diálogo, lo cual todo es cierto, y eso nos impide generar política de Estado, en realidad, en relación al funcionamiento, a la organización del Estado, uno lo que encuentra no es que ha habido disenso, todo lo contrario, ha habido una continuidad de políticas, diríamos, políticas de Estado, en el sentido que han sido mantenidas por gobiernos de distinta naturaleza y que han sido respetadas durante décadas, por lo menos medio siglo o más. Y ahí está el problema central, en esas políticas de Estado que tal vez en el discurso no las reconocemos, muchos hablan en contra de esas, pero cuando uno mira qué es lo que efectivamente hicieron estos gobiernos ideológicamente tan distintos, con planteos tan distintos en términos de organización y funcionamiento del Estado, encuentra sorprendentemente una gran continuidad que ha sido una continuidad en el error. Y ahí está la clave de nuestra decadencia, y para no quedarnos solo en el diagnóstico, decir, mira, ahí está la razón y esta es la manera de cambiar esas políticas de Estado y tener un Estado que funcione mejor. Ministro, ¿cuáles son esas políticas de Estado más disfuncionales en el sentido del desarrollo del país? Si tuviera que identificar algunas. Son básicamente dos, las ponemos así muy enfáticamente en el libro. Una es sistemáticamente gastar más de los recursos que tenemos. Algo que viola el sentido común, algo que no hacemos en nuestra familia, algo que no hacemos en nuestra organización, en nuestra empresa. Pareciera que en el Estado no nos entra la bala esa. Y sistemáticamente gobiernos muy distintos, siempre, el Ministerio de Economía tiene una estadística muy buena de 60 años de sector público consolidado, cuentas públicas, sector público consolidado, y todos los años sistemáticamente gastamos más de lo que tenemos. Y muy asociado a eso la segunda, que también la ponemos enfáticamente en el libro, que es que en el Estado no premiamos, no nos ocupamos, no destinamos los recursos que merecen la calidad de la gestión.
Así como en la familia o en la empresa hacemos un manejo austero, prudente, evaluamos, bueno, dónde poner la plata, cómo hacerlo, a dónde nos rinde más, qué es lo que más necesitamos, pareciera que en el Estado no hay límites y por eso se impulsan políticas de una gran cantidad de derroche, de mal uso de los recursos, que creo que tiene que ver con eso, ¿no? De pensar de que los recursos son ilimitados y que nos llevan, bueno, a eso, ¿no? A un enorme esfuerzo para sostener el Estado, porque nos cuesta mucho, pero cuando vemos que nos devuelve, muy poco, porque gran parte se pierde en esa ineficiencia fruto de esa despreocupación por la calidad de la gestión pública. Hay sectores que aún no discuten eso de si el Estado puede gastar más o no de lo que le ingresa, ¿no? Y eso también es parte de la curiosidad, que se sigue defendiendo esa cuestión. Sí, y además se le da un tono ideológico cuando no lo tiene. Una anécdota que cuento del libro es que cuando me convencen, digamos, de meterme al libro, lo primero que dije, miren, esto es de sentido común, no es ideológico, y por eso mis coautores tienen visiones muy distintas de lo que sería una estrategia de desarrollo para la Argentina, uno con una visión más de izquierda, digamos, más de intervencionismo, que es Carlos Egiaro, Jorge, que tiene una visión más liberal, digamos, para llamarlo de alguna manera, pero en ambos casos, digamos, necesitamos un Estado que sea sólido desde el punto de vista financiero y que sea gerencialmente de mediana calidad, por lo menos, es decir, que tenga capacidad de gestión. Entonces, no es ideológico, incluso Carlos lo señala con mucho énfasis, es porque aparentemente este tema de tener un Estado ordenado, que no gaste de más, que gaste bien, es un tema de derecha, y en realidad dice todo lo contrario, un gobierno de izquierda, el que más necesita un Estado que no esté permanentemente ahogado por las crisis porque no puede financiarse, o un Estado que no es capaz de ejecutar las políticas públicas que tiene un plan de desarrollo progresista o de izquierda. Entonces, ahí hay una enorme confusión que no tiene nada que ver con la grieta, insisto, sino más bien con un acuerdo equivocado, pensar que en el Estado los recursos no son limitados y que por eso no es tan importante preocuparse por la calidad de la gestión pública. Lo dijo Boric, ¿no? El presidente de Chile hace muy poco, como una definición central, diciendo, dejemos de ideologizar el déficit o el superávit, eso tiene que ser una conducta que recorra a todas las gestiones y después con los recursos se harán políticas más o menos progresistas, ¿no? Totalmente, y esto no es negar las políticas keynesianas, es decir, que vos algún año podés tener, y puede ser bueno tener déficit, porque bueno, vos usás esto como política anticrisis. Ahora, cuando vos tenés 60 años seguidos de que gastaste más de lo que tenías, naturalmente eso te va a llevar o a que emitís en exceso y tenés inflación, o que te endeudas en exceso y tenés un default o un acuerdo con el fondo. Entonces, debatimos mucho, bueno, de la inflación, de la emisión, de la deuda y demás, cuando en realidad las tenemos muy claritas, es decir, el que tiene déficit genera deuda o genera emisión. Y eso, como muy bien lo plantean en Chile, que yo creo que tiene una conducta más racional, más criteriosa respecto del Estado, es que eso no tiene ideología. Todo lo contrario, lo que aplicamos en nuestra vida diaria, es decir, bueno, mira, tengo un límite en el presupuesto, lo tengo que respetar, porque no me puedo endeudar indiscriminadamente o emitir indiscriminadamente, y además tengo que ser cuidadoso como administro, es decir, si gasto en una cosa, sé que no voy a poder gastar en otra, entonces tengo que elegir y lo tengo que tratar de hacer de la mejor manera para que cumplamos, digamos, el objetivo, que el Estado no sea un lastre para la sociedad, como nos ocurre a nosotros, sino un factor de progreso. Ministro, hay quienes dicen que es una falacia equiparar una economía familiar con el Estado, ¿no? Que dice que no se pueden aplicar de manera directa lo que uno hace en la familia porque el Estado tiene otras prioridades, otras herramientas, otros temas que atender. Sin embargo, hay principios básicos que deben mantenerse en cualquier escala que sea la economía. Totalmente, obviamente, digamos, el Estado es muchísimo más complejo que la administración de un presupuesto familiar o de una empresa. Ahora, con más razón, uno debería ser muchísimo más cuidadoso en respetar algunas cuestiones básicas que no son ideológicas, sino de sentido común, que es que no puedo sistemáticamente gastar más de lo que tengo, o no puedo estar preocupado en qué es lo que gasto, cómo lo administro, ser sensible, digamos, a lo que el ciudadano tiene y buscar la mejor manera de satisfacer la necesidad del ciudadano. Esos son principios elementales de sentido común que son válidos desde una pequeña unidad, como puede ser una familia, a una organización tan compleja como es el Estado, diría,
más importante todavía, mientras más complejo y más grande es, como es el Estado. Ministro, la otra cuestión que se escucha siempre al que quiere ir hacia ese camino de equilibrio de cuentas, por lo menos, es decir, bueno, están proponiendo un ajuste en algún lado. Y ahí empieza otra discusión, ¿no? ¿A dónde ajustar? Si es ajustar o no. Ahora, ¿se puede seguir gastando o destinando dinero a los sectores que lo necesitan, siendo más eficientes sin recortar? Mirá, justamente en el libro lo planteamos, en las presentaciones que están veniendo en el libro lo pongo yo enfáticamente, es decir, esto del ajuste o desajuste es como dos caminos que se nos abren, que en realidad los dos llevan a lo mismo, que es lo que nos ha pasado los últimos 50, 60 años como mínimo, que es que si desajusto, en realidad dejo que la inflación haga el ajuste, porque genero una crisis macroeconómica, un golpe inflacionario, un exceso de deuda, que al final termina en ajuste, que es lo que nos pasa, por ejemplo, ahora, que la inflación licúa las jubilaciones, los sueldos, bueno, todo el gasto social. Y si ajusto, genero también no solo el rechazo político y social, sino incluso es inconsistente desde el punto de vista económico, el ajuste en el sentido de decir, no, yo tengo que equilibrar las cuentas como sea, y entonces toco la movilidad previsional y con eso bajo el gasto previsional y logro el equilibrio, o no le pago por un par de meses a los proveedores y con eso logro el equilibrio, o dejo de invertir y con eso logro el equilibrio. Son políticas muy miopes, porque bueno, seguramente en unos meses logro el equilibrio, pero estoy generando un pasivo futuro, porque el jubilado me va a hacer un juicio y después lo voy a tener que pagar. Si no arreglo el bache de la calle, de la ruta, bueno, a futuro el bache va a ser más grande, con lo cual estoy generando un pasivo porque después voy a tener que gastar más. Lo que nosotros planteamos en el libro en realidad es que el camino alternativo, que es el que entendemos que es el correcto, es el ordenamiento, es decir, replantear la organización del Estado para que sea financieramente solvente y para que además sea gerencialmente capaz, digamos, de cumplir con sus roles. El ejemplo previsional es muy claro. Acá vivimos hablando de la movilidad, que en definitiva es vivir, bueno, como jorobo los jubilados, toqueteando, digamos, la movilidad para que la jubilación licúe, para que la inflación licúe las jubilaciones. Mientras que lo que hablan los países serios, los que realmente progresan, y que lo desarrollamos en el libro, en todo un capítulo, es decir, bueno, ¿por qué no replanteamos la organización del sistema previsional en su integralidad, buscando mayor equidad y mayor solvencia, así que sea solvente desde el punto de vista financiero? Y hay elementos, es decir, no hay una única receta, no son fáciles, pero hay forma de lograr un sistema previsional que sea solvente desde el punto de vista financiero, es decir, que no esté permanentemente gastando de más, y que además sea más justo, es decir, que nos trate igual, cosa que hoy no ocurre, es decir, que gente que hace el mismo esfuerzo por ahí tienen tratamientos previsionales muy distintos. Y bajo un principio muy simple, que es que, bueno, tratemos de ser todos iguales ante la ley previsional, lo cual parece que no es una gran novedad, es decir, uno aspira a que todos seamos iguales. Hay un campo enorme para mejorar la solvencia financiera y la equidad. Esa es la solución, y esa no es de ajuste, es de ordenar, de tener reglas más transparentes, más claras, más justas, y evitar, digamos, esta tentación que sucesivamente distintos gobiernos han hecho, de que corrigen el déficit previsional tocando la movilidad y generando un montón de juicios que el próximo gobierno va a tener que pagar. En la actualidad, ministro, se dan esas dos, en la coyuntura se dan estas dos situaciones en las que usted hablaba, ¿no? Tanto un problema de deuda como un problema de déficit y de emisión, que bueno, está teniendo los resultados que está teniendo en cuanto a inflación. Pero se suma un elemento que no se vio en la historia cercana, que es la falta de uniformidad en la conducción o en el criterio económico, ¿no? En el gobierno actualmente conviven varias visiones de lo que hay que hacer con la economía. ¿Esto intensifica los problemas de arrastre que trae el país de estos 60 años que usted estaba mencionando recién? Sí, digamos, yo creo que agrega un factor adicional de inestabilidad e incertidumbre, que es la incertidumbre política. Yo no tengo muy claro de si hay visiones tan distintas, lo que pareciera es más bien una puja de poder, de quién ejerce el poder, de quién es el dueño del poder y quién lo puede hacer. No veo tan claro cuáles son las ideas, pero sin duda lo empeora y es muy riesgoso, es decir, porque ahí ya entramos en una etapa que ya no solo tenemos los problemas económicos, que los hay, que son difíciles de abordar, sino también la incertidumbre que genera de que, bueno,
en algún momento pareciera que no hay una conducción única, sino como bandas, digamos, que se pujan en el poder, metiéndole un factor adicional de incertidumbre tremendamente riesgoso. Sacando la cuestión política, lo netamente económico, ¿cómo lo ve? ¿Estamos en un escenario muy complicado? Es un escenario muy complicado, bueno, por todo lo que venimos acumulando, que como lo planteamos en el libro, no es culpa de los errores solo de este gobierno, que sin duda los hay, ni del anterior gobierno, que sin lugar los tuvo, ni del anterior, que también los tuvo, sino que tenemos una serie de problemas, que es lo que veníamos hablando recién, de un sector público muy mal organizado, que lleva, digamos, sistemáticamente a crisis, ¿no? No podemos crecer más de 2 o 3 años que nos agarra una nueva crisis. A eso se agrega, bueno, factores de contexto que nos generan más debilidad, como el que hablábamos recién, ¿no? De la inestabilidad política. Yo creo que en lo económico tenemos muchas tensiones acumuladas, pero también hay factores positivos para Argentina. Por ejemplo, Argentina, siempre que hubo precios internacionales buenos para productos agropecuarios, le fue bien, y eso hoy hay precios muy buenos, eso juega a favor. La deuda, como sea, digamos, se pateó para adelante, con lo cual te da un respiro, por lo menos hasta el cambio de gobierno importante, digamos, en términos de amortización de deuda. Es decir, hay elementos como para tener la confianza de que no deberíamos por lo menos acelerar la crisis como se está viendo ahora. Pero en la medida en que no haya conducción, haya toda esta incertidumbre, lamentablemente, digamos, eso no alcanza para evitar lo que está pasando, ¿no? Que la inflación se acelera y que muy probablemente lo que era una expectativa, ¿no? De mejora en la actividad económica, en algún momento se congele, ¿no? Y vayamos a un escenario peor que incluso el presente. Una última sobre algo muy puntual que se discute mucho. ¿Qué hay detrás de este proceso inflacionario, ministro? Yo creo que como todo, ¿no? La inflación, el gobierno pone mucho énfasis en la multicausalidad, y es cierto, es decir, la inflación es un fenómeno complejo, donde hay, como todo fenómeno social, ¿no? Donde hay una multiplicidad de factores. Ahora, no todos tienen igual incidencia según el contexto. Cuando uno tiene la máquina de imprimir a full, como la tiene el gobierno, naturalmente que es el factor más importante. Entonces, en la medida en que no haya un ordenamiento del Estado que te permita bajar ese déficit, o por lo menos mostrar de que has tomado las medidas para que ese déficit esté controlado y no desbocado como es ahora, por ejemplo, en los temas previsionales. Yo no creo que en los temas previsionales uno pueda resolver todos estos problemas acumulados en un mes, pero sí puede tomar medidas que gradualmente vayan corriendo eso. Hoy no tenemos nada de eso, y por eso, bueno, tenemos la inflación que tenemos. Es decir, por más represión que se le haga con control de precios, control de cambios, cepa, etcétera, control de tarifas, con semejante caño, digamos, de pesos que se meten en la economía, no podemos tener otro resultado que no sea esta inflación.